Buenas noches con todos los que nos ven. Somos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En esta oportunidad vamos a dar en conocimiento el trabajo final de algoritmo. En este caso la profesora es Violeta Isabel Castillo Villalobos y los integrantes son Jesús Pablo Gordillo Ramírez, Johan Leonardo Mauricio Turriate y quien habla, Jocelyn Carmen Villagrán Correa. Somos alumnos de la carrera de Ingeniería Industrial. El contenido que vamos a dar en modo puntual vendría a ser resumen, introducción, marco teórico, problema, secuencia lógica, tabla de datos, algoritmo, pseudocódigo, el diagrama de flujo y la verificación. Como resumen, vamos a dar como modo puntual a la empresa Biservice, que vendría a ser la empresa que da servicios de personal, de gestión humana, también como servicios de inventarios y todo lo que abarca en ello. La introducción. En la introducción voy a dar de modo puntual que vamos a abarcar lo que son boletas de pagos a los trabajadores. Hay diferentes tipos de boletas. Vamos a dar cada boleta cómo se da. También vamos a hablar del diagrama de flujo. ¿No? Ahora, lo que es el marco teórico, voy a hablar pequeños puntos, como debería ser, que es una boleta de pago que representa los nombres del trabajador, el tipo de AFP o ANP, vendría a ser el tipo de sueldo que representa de 1.025 a 3.500 soles, que es el rango que vamos a utilizar, la ONP, AFP, que vendría a ser el tipo de descuento, el 10% o el 13%, depende de lo que el trabajador esté. Y vamos a hacer lo que es diagrama de flujo, que vamos a ver el punto de inicio, la parte de intermedio, condicionales y lo que es final. El problema central consiste en diseñar un sistema que sea automatizado para poder generar boletas de pago para la empresa. Eh, Esto que tiene que cumplir con las normas legales, obviamente, y facilitando el trabajo administrativo. Ahora, esto implica registrar datos como el código del empleado, su DNI, sueldos básicos, sistemas de pensiones y finalmente calcular el sueldo neto, ¿no? Además de eso, se va a generar estadísticas clave como el total de sueldos netos, sueldos promedios, valores máximos y mínimos. Siguiente. En el análisis vamos a identificar los requisitos necesarios para poder implementar en el sistema. El modelo de solución lógica lo que hace es organizar de manera estructurada los datos que son bien importantes, como los empleados, códigos, nombres, apellidos, DNI, etcétera, y que esto va a facilitar, digamos, un cálculo para poder determinar estos sueldos netos, tanto sean los descuentos y las gratificaciones, ¿no? Un ejemplo es que cada empleado es identificado de forma única, ¿no? Mediante su código y su DNI, y luego ingresan el sueldo, que tiene que ser un rango entre 1.025 a 3.050 soles, eh, y se categorizan por el sistema, por el tipo de sistema de pensión que tienen, ¿no? Ahora, si el mes se indica que es en julio o en diciembre, entonces se aplica a estas bonificaciones específicas, ¿no? Ahora, este modelo lo que permite es asegurar este flujo lógico de validación, que sea más exacto y de manera más ordenada, ¿no? Siguiente. En la tabla de análisis lo que podemos ver es que vamos a organizar las variables en ese sistema, ¿no? En función de su tipo de uso. Vemos que hay entradas, hay procesos y hay salidas. También nosotros lo que hacemos es registrar el nombre, hacemos la descripción, el tipo de dato y también las restricciones, ¿no? Por ejemplo, lo que vemos acá es que en las entradas incluyen datos como número de boletas, que tienen que ser enteros, que van desde 3 a 8 números de boletas, que es lo que registramos. También el DNI, que es un texto que tiene que tener exclusivamente 8 dígitos, el sueldo básico también, que es real y que tiene que ser entre 1.025 soles a 3.500 soles, ¿no? Ahora, estos procesos se calculan, ¿no? Se calculan los valores, como también se aplican descuentos, bonificaciones, que en este caso son gratificaciones,
¿no? Según las reglas que se detallan, ¿no? Finalmente, las salidas lo que va a generar son los resultados de los sueldos totales, neto. También los sueldos promedio, el sueldo máximo y el sueldo mínimo. Todo esto gracias a todos los cálculos que se van a realizar previamente. Siguiente. Dios. Tu micro. Tu micro, Dios. El algoritmo. El algoritmo básicamente es un pequeño resumen de lo que se va a ver luego con mis compañeros, que vendría a ser el uno, que vendría a ser el inicio del proceso. 2, donde se va a validar el número de boletas, que vendría a ser de 3 a 8, que es el rango que vamos a determinar. El 3, que vendría a ser el ciclo de la generación de boletas, que vendría a ser netamente el proceso, donde se ingresa el código, nombre, sueldo, pensión, y se calcula la bonificación, los descuentos, se da como resultado el sueldo neto, luego se muestra la boleta del empleador, después analiza, ¿no?, una estadística donde se muestran los totales máximos y mínimos y se da el reporte. Y ahí termina el proceso que vendría a ser el número 5. Vemos también lo que es el pseudocódigo. Bueno, en el pseudocódigo vendría a ser básicamente el ingreso de la información. Uno, que vendría a ser solicitar el número de boletas, como dije al inicio, de 3 a 8, se valida esa información. Si no se da lo que se pide, vendría a ser un retorno. Lo que vemos aquí menciona lo que es un bucle, lo que es el ingreso del DNI, del código, luego te pide lo que es el sueldo, que vendría a ser de 1.025 a 3.500 soles. Te muestra, si tú no ingresas lo que te piden, te va a anotar lo que son errores, lo que son mensajes. Por ejemplo, hay un error que dice acá: el sueldo básico debe ser entre 1.025 y 1.050. Luego continuamos, lo que vendría a ser, te bota lo que es el resultado, ¿no? Te da al final lo que es el promedio neto, te pone a escribir el reporte estadístico y al final te muestra lo que son los datos que has ingresado, lo que son el sueldo máximo, el sueldo mínimo, los intervalos de las tres o entre el rango de 3 a 8 boletas que hayas ingresado. Bien, ahora siguiendo con la presentación, si bien es cierto, sabemos que el algoritmo se puede especificar o se puede aclarar de diversas formas. Ya la compañera anteriormente habló del pseudocódigo, que es una de las maneras como nosotros podemos escribir. Ahora tenemos lo que es el diagrama de flujo. Y para ello, como todo diagrama de flujo, comienza con inicio y termina. Tenemos el inicio y luego pasamos a la descripción del total de sueldos, máximo sueldo, mínimo sueldo y total de empleados. ¿Esto para qué? Si bien es cierto, al final vamos a usar estadísticos, van a ser de manera de contadores. Por eso tenemos que empezar a través de una línea base. Luego, lo que nosotros necesitamos es la generación del número de boletas. Para ello, ¿qué tenemos que establecer? La primera condicional, que el número de boletas debe ser entre 3 y 8. Este es uno de los primeros bucles que vamos a necesitar en nuestro algoritmo, el cual, si se da que es la respuesta correcta, de ser sí, se va a solicitar los siguientes datos. Si de ser no, va a aparecer el primer mensaje de error. Ahora, démonos cuenta que ha sido la palabra sí. Proseguimos lo que es solicitar datos del empleador. Tenemos lo que es el código, apellidos, nombres y DNI, básicamente lo que vamos a usar para esta boleta. El siguiente paso sería el siguiente bucle: el DNI tiene que ser igual a 8 dígitos. De ser sí, vamos a proseguir con el sueldo básico, y de ser no, va a aparecer el siguiente mensaje de error, que sería error: el DNI debe tener 8 dígitos exactamente. Continuamos, ahora vamos a hacer el cálculo del sueldo básico. Si bien es cierto, habíamos explicado a los compañeros anteriormente que el sueldo básico va a estar entre 1.050 y 3.500. De no ser así, aparece otro mensaje de error, el cual nuestro sueldo tiene que ser entre 1.025 y 3.500. Y proseguimos. Ahora tenemos que hacer el cálculo del sistema de pensión. Como habíamos hablado anteriormente, tiene que estar o bien en la AFP o bien en la ONP. De no ser así, aparece el siguiente mensaje de error, el cual sería: el sistema de pensión debe ser AFP u ONP. Siguiente, por favor. Una vez nosotros hayamos establecido nuestro sistema de pensión, tenemos que tener en cuenta que la AFP la vamos a calcular por el sueldo básico por el 10% y la ONP el sueldo básico por el 15%. Continuando, ahora nosotros tenemos que trabajar con la bonificación, teniendo en cuenta que la bonificación, la gratificación, por nuestro ejemplo,
se da en el mes de julio o en el mes de diciembre. Entonces nosotros usamos el bucle, el cual, si es que fuese el caso que aparece en julio o diciembre, vamos a continuar con la bonificación, que sería igual a un sueldo básico. Y de no ser así, la bonificación sería cero para cualquier otro mes que no sea los anteriormente mencionados. El cálculo de nuestro sueldo neto va a ser el básico menos el descuento, más la bonificación, que sería la gratificación, y luego se pasaría a la generación de boletos. Una vez que nosotros generamos nuestras boletas, de ser el caso que sean entre 3 y 8 boletas, pueden ser 3, 4, 5 hasta el número 8, van a salir nuestros tres estadísticos, que sería el total de las boletas según nosotros hagamos el cálculo, y también nuestro máximo y mínimo según la cantidad de boletas que nosotros hayamos establecido, para que finalmente, según la cantidad de boletas que nosotros establezcamos según nuestro contador, vamos a hacer el cálculo del promedio, que sería igual al total generado de las sumas sobre el total de empleados analizados. Al final vamos a dar resultado del total, promedio, el máximo, mínimo, para cerrar nuestro algoritmo con la palabra fin. Siguiente, por favor. Ahora nosotros hemos hecho uso de un pseudocódigo, pero para nosotros poder validar vamos a hacer uso de un lenguaje de programación C++, haciendo uso del programa en web Replit. Como bien acá ya hemos pasado del lenguaje del pseudocódigo al lenguaje de programación, el cual para hacer la parte final vamos a hacer una validación con un ejemplo muy básico. Nosotros para ello tenemos una base de datos de trabajadores, como lo pueden ver acá, donde se tiene cada ítem de numeración para 10 trabajadores, el código del empleado, su apellido, nombre, DNI, sueldo, sistema de pensión y el mes que será el mes de diciembre. Por ende, cada uno del análisis que hagamos va a necesitar la bonificación, en este caso la gratificación, que es un sueldo adicional según lo que corresponde a cada colaborador. Siguiente. Y bien, acá tenemos ya el ejemplo de aplicación. Nosotros vamos a seleccionar que sean 3 boletas generadas. Ingresamos el primer trabajador con el código 101 según los datos que nos establece, considerando que sí va a aplicar una AFP y sí va a aplicar una bonificación, ya que es el mes de diciembre. En el siguiente, por favor, tenemos el segundo empleado, el cual también está haciendo uso de uno de los sistemas de pensión AFP, considerando que también se recibe su gratificación. Y para el tercer trabajador, que es la boleta final, en la cual también nosotros estamos aplicando el mismo cálculo para que también esté en un sistema de AFP y también reciba una gratificación. ¿Todo esto para qué? Para que finalmente nos dé un reporte estadístico de las 3 boletas que nosotros necesitamos, con el sueldo neto a sumar, que sale aproximadamente 5.080 más el promedio, el sueldo máximo, el sueldo mínimo, y sería nuestra parte final. Con esto nosotros podemos corroborar si es que nuestro pseudocódigo, diagrama de flujo y el final, el lenguaje C++, ha sido aplicado correctamente. Eso sería por nuestra parte, querida profesora, estimados compañeros, muchísimas gracias.